Los fuertes vientos y las lluvias intensas de las últimas horas dejaron a cientos de miles de personas sin electricidad, caminos y edificios inundados, una serie de tormentas que han dejado devastación en gran parte del país. Al menos 5 personas han muerto por el mal tiempo. Más de 160 millones de personas están hoy en alerta. Esto es cerca de la mitad de la población de Estados Unidos. Numerosos estados han declarado el estado de emergencia y lo peor es que se espera que este tiempo severo azote con fuerza todavía en los próximos días. Carla Mesola preparó el reporte. El paso de la tormenta invernal dejó impactantes imágenes en el centro y este del país. Autos abandonados en medio de carreteras inundadas, viviendas reducidas a escombros por los más de 26 tornados, rescates, deslaves y nevadas que acumularon hasta 9 pulgadas. La alerta se extendió para más de 164 millones de personas. Al menos 5 murieron por el temporal y cientos de miles quedaron sin electricidad. Y la noche fue peor, fue caótica, porque nosotros al momento que hemos venido, en la noche estaba lloviendo y sentimos que todo se movía fuerte. En Nueva York, deslaves terminaron venciendo muros de contención y el techo de este negocio se desplomó. Vecindarios completos de Loda y Nueva Jersey amanecieron así bajo el agua luego de la crecida del río Saddle, que alcanzó su nivel máximo y se salió inundando algunas regiones de este lugar. Pero alrededor del estado han realizado varios rescates porque muchas personas quedaron atrapadas en sus hogares. Estamos preocupados por el área alrededor del río Passaic, que alcanzará su crecida máxima entre hoy y el jueves, dijo en un comunicado el gobernador Phil Murphy. Cuando está así es demasiado peligroso salir. No se puede transitar por la calle. Cada pedacito cree que es un hoyo y es más hondo de lo que piensa. En Pensilvania, una decena de personas fueron evacuadas de sus hogares, mientras que en Connecticut, rescates como este se realizaron a lo largo del día. Y en Florida, montones de escombros en las calles, vehículos volcados y líneas eléctricas caídas. Tornados arrasaron con casas móviles, dejando algunos heridos. De la misma manera, el sistema golpeó a Texas y Carolina del Sur. La nieve tapizó áreas de Chicago y en Lake Tahoe, California, una avalancha esta mañana que dejó una víctima mortal. Hubo cientos de cancelaciones y retrasos en aeropuertos. En el avión esperando 3 horas, sentada en el avión. En Washington y Maryland, intensas bandas de lluvia y ráfagas de viento. Y se espera que otro mal temporal llegue en unas horas. New Jersey, Nueva York y todo lo que es el área de Nueva Inglaterra. Con fuertes nevadas nuevamente es el medio oeste y los Grandes Lagos. Estamos hablando de localidades como Iowa, también así Ohio y de igual forma el estado de Illinois. En Nueva Jersey, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Y seguimos con la violencia desbordada en Ecuador. El presidente Daniel Noboa dijo que el país está en un estado de guerra. El ejército desplegado y en un primer balance se informó que abatieron a 5 criminales, detuvieron a más de 300 personas. Esta es la respuesta a los ataques de grupos criminales del martes cuando tomaron una televisora en plena transmisión en vivo en Guayaquil, asaltaron hospitales y comisarías en otros puertos y puntos del país. La crisis no tiene precedentes en Ecuador. Al menos 10 personas han muerto, entre ellos policías y funcionarios de prisiones. Luisa María Heredia nos tiene lo último desde Guayaquil. Luisa María, días de absoluta tensión. Ecuador permanece militarizado tras la ola de violencia desatada en los últimos 3 días, que culminó con la toma de un canal de televisión en Guayaquil, que la Fiscalía ordenó que se mantenga cerrado por 48 horas, pero que ya busca cómo operar desde su sede en Quito. Además, varios disturbios violentos en las calles provocaron un caos y atemorizaron al país. Ecuador vive hoy su tercer día en estado de excepción tras haber declarado una guerra interna contra 22 organizaciones criminales de ese país, algunas relacionadas con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que buscan adquirir el control de la región. La población aplaude la fuerte presencia militar que hoy invade las calles, luego de que se desataran los hechos sin precedentes dentro de una televisora, donde en vivo la audiencia vio cómo grupos delictivos ingresaron al lugar y tomaron como rehenes a empleados y periodistas. El incidente provocó que residentes buscaran refugio vaciando las calles de la ciudad, mientras que otros desesperados buscaban a sus seres queridos. Tal es el caso del cantante ecuatoriano Diego Gallardo, quien perdió la vida tras recibir el impacto de una bala perdida. Mi esposo murió siendo un héroe porque realmente expuso su vida por ir a rescatar a nuestro hijo. Nosotros no vamos a ceder. Ante los hechos, el presidente Daniel Noboa calificó de terroristas a estas organizaciones delictivas. Pero estamos en un estado de guerra.
Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. La Policía Nacional de Ecuador y el Ejército mantienen su presencia en zonas identificadas con el mayor índice criminal, mientras que 130 guardias penitenciarios continúan retenidos en al menos 5 cárceles. Estamos con la información de inteligencia actuando directamente sobre los grupos y en los lugares donde están actuando. Hoy en Ecuador la mayoría de los negocios siguen cerrados y las clases pasaron a modalidad virtual en todo el país. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo estar dispuesto a tomar medidas concretas para mejorar la cooperación con Ecuador, pero agregó que se alejaría de cualquier consideración de tropas militares estadounidenses como opción. En esta guerra contra el crimen, el presidente Noboa anunció la deportación de 1.500 presos extranjeros y reiteró su plan de construir 2 cárceles de máxima seguridad. El país continuará en estado de excepción por 60 días. Esto es lo que tengo desde Guayaquil. Julio, regreso contigo. Bien, muchas gracias, Luisa María Heredia. Como escuchábamos en este reporte, los grupos criminales que han desatado esta violencia tienen fuertes vínculos con los cárteles de la droga mexicanos. Reportes de inteligencia de la Policía ecuatoriana y colombiana resaltan que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen presencia en Ecuador. Isa Osorio preparó este informe. Las armas y el poder de los grupos criminales que desataron un infierno en Ecuador tienen el respaldo del crimen organizado mexicano, denuncia Cristian Zurita, quien fue candidato a la presidencia en ese país. Los propios carteles manifiestan su relación que tienen con los grupos mexicanos. El 30 de julio del año pasado, el entonces candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, denunció amenazas del cártel de Sinaloa. Si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. 17 días después, Villavicencio fue asesinado. Zurita fue el candidato suplente y desde entonces y hasta ahora vive con temor. Admito que me encuentro en una condición por demás vulnerable. Sin embargo, el gobierno de México negó que cárteles mexicanos estuvieran involucrados en el asesinato del candidato. Son, si acaso, hipótesis. Adolfo Macías, alias El Fito, es un narcotraficante líder de los choneros, ligados al cártel de Sinaloa. Macías se fugó de prisión el domingo pasado. Tras su fuga, el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción. De acuerdo con la Policía de Colombia, en 2015, el Chapo Guzmán tejió una red delictiva compleja en Ecuador. Se hace en la guerra. Según este analista, eso obedece a que Estados Unidos desmanteló redes de distribución desde Colombia. Para poder utilizar al Ecuador como plataforma de exportación de cocaína. Eso dio paso a que otra organización delictiva mexicana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, dominara. Pero nadie imaginó que la presencia criminal estallaría con tal violencia. De acuerdo con la policía de Ecuador, los cárteles mexicanos utilizan las costas de ese país para vía marítima transportar la droga hacia México, Estados Unidos, Europa y también hacia África. Julio. Gracias, Isa Osorio, en la Ciudad de México. Se esperaba que mañana el expresidente Trump diera los argumentos de cierre en su juicio civil por fraude en Nueva York, pero eso no sucederá. Así lo determinó el juez Arthur Engoron, luego de que el exmandatario se negara a ajustar su declaración al caso judicial en cuestión y a garantizar que no habría ataques en estos argumentos. La decisión del juez se produjo después de un fuerte intercambio de correos electrónicos con los abogados de Trump. Esta es la historia de una bebé muy pequeña. Cuando nació pesó menos de 1 libra. Los médicos advertían que tenía muy bajas posibilidades de sobrevivir, pero así, con ese tamaño, con esa corta edad, su caso trae una enorme ilusión. Han pasado 7 meses. Hoy esta pequeña está viva. Su desarrollo avanza como un franco desafío a todos los pronósticos. Su historia y la de sus padres es esperanza para otros padres que tienen hijos prematuros. Erika Flores nos presenta a Eliana. La llaman la bebé milagro. Nació prematura teniendo un tamaño similar a la de una lata de refresco. Eliana nació cuando tenía 26 semanas y pesó 363 gramos, que es como 12 onzas.
Cecia, en una entrevista reciente, dijo que ella y su esposo Boris se enteraron a las 20 semanas de gestación que Eliana tenía una restricción de crecimiento fetal, por lo que la recomendación médica fue terminar con el embarazo. Pero durante 8 años habían tratado de tener un hijo, por lo que decidieron seguir adelante. Y mi esposo y yo dijimos, vamos a pelear por ella, vamos a seguir luchando y vamos a ver hasta dónde nos lleva esta historia. Desde su nacimiento hasta ahora, que tiene casi 8 meses, Eliana ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos neonatales de este hospital en Los Ángeles, según nos dijo este miércoles una de sus enfermeras. Ella tuvo muchas complicaciones, unas de que no podía respirar por ella misma, o necesitaba ventilación. Los nacimientos prematuros y la mortandad infantil en Estados Unidos es alarmante. En 2022, el 10% de todos los bebés, es decir, más de 380,000, nacieron prematuros antes de las 37 semanas de gestación. Para este médico pediatra que no atiende a Eliana, casos como el de ella son muy difíciles y no solo requieren mucho trabajo, sino muchas ganas de vivir. Prácticamente tenemos que nosotros, con la tecnología, con la medicina y también con las ganas de vivir de este bebé, tenemos que darle toda la apreciación y sobre todo el camino va a ser largo. En los últimos meses, la salud de la pequeña Eliana ha sido un sube y baja. Aún así, sus padres no pierden la esperanza de que sus pulmones maduren lo suficiente para que pueda salir de este hospital y finalmente tenerla en casa. Nuestros corazones están extremadamente agradecidos de saber que nuestra hija, quien decían que quizás no iba a poder vivir o no iba a poder soportar todo esto, ahora está creciendo y para nosotros es una alegría muy grande. Erika Flores, Noticias Telemundo.